Mis hermanas, que el Señor les bendiga. Tuvimos un pequeño problema técnico acá de transmisión, como a veces puede ocurrir, pero rogando al Señor y confiando que realmente podamos tener este tiempo sin mayor contratiempo y deseando sobre todo que la palabra que el Señor ha preparado para esta mañana llegue también a cada una de nuestras vidas y produzca el efecto para el cual el Señor le envía. Saludándoles en el nombre del Señor con el entrañable amor de nuestro Señor Jesucristo y también agradeciendo por esta oportunidad de dirigirme a ustedes y de poder apartar este tiempo también para acercarnos a su santa palabra y poder recibir de ella su necesario consejo. Mis hermanas, un saludo desde aquí en Los Olivos y también de parte de mi amada hermana y esposa Doris y deseando que sean prosperadas en todo. Mis hermanas, quería compartir un pasaje que el Señor me traía y que está en Primera a Timoteo capítulo 2, Primera Epístola a Timoteo capítulo 2, un pasaje tal vez eh, con alguna dificultad que en algún momento hemos podido leer y pues en cuanto a interpretaciones se han dicho muchas cosas, pero lo quisiera traer de una manera que enfocando hacia algo que el Señor me daba a poder compartir en esta mañana. Y, y está, como decía, en Primera Timoteo capítulo 2 del versículo 9 al 15. Mis hermanas, agradeciendo también por todo este tiempo que el Señor ha sostenido sus vidas, las nuestras, y que le ha placido seguir usando este espacio, este medio de transmisión de hijas del Rey Altísimo para que su palabra siga corriendo y viendo también la manera como el Señor usa sus vidas eh, para la edificación del cuerpo de Cristo. Miren, mis hermanas, lo que está aquí. Primera Timoteo 2:9 dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La manera como el Señor usa a las mujeres creyentes, a nuestras hermanas, sus vidas, a través del testimonio, tanto en obras piadosas como aún de esa hermosura de Cristo que puede también reflejarse en el vestir, en el decoro, ¿no? En lo que es en la parte exterior. Dice ahí, desde ese tiempo, ya cómo se veía la piedad mostrada también en la parte exterior en cuanto a la vestimenta. Pero sigue diciendo algo más, dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Mis hermanas, qué pasaje, qué pasaje. ¿Cuánto no se ha dicho de esto? ¿Cuántas interpretaciones, algunas de una manera, otras de otra manera? ¿Cuánta controversia ha causado esto? Eh, pero yendo realmente a la palabra que el Señor me daba para poder meditar en ella en esta mañana, en cuanto habla de los varones en el versículo 8 y en el 9 empieza a hablar de las mujeres, de las hermanas, en cuanto a su servicio y la manera como han de conducirse en la iglesia. Y está diciendo varias cosas por el contexto también de lo que pasaba allí, pero la parte que a mí me llamaba la atención era el versículo 15 acerca de la mujer. Dice, se salvará engendrando hijos. La mujer, hablando del creyente, ¿verdad? Se salvará engendrando hijos. Algo le mostró el Señor a Pablo en este tiempo ya final. Poco tiempo después él fue muerto. Pero algo que quería dejar muy en claro, y en este caso a su amado hijo,
sí, hermano e hijo en la fe, Timoteo, era esto. Hablando de la mujer, dice, la mujer se salvará engendrando hijo. Y esto pues es un poco, decía, tal vez difícil de poder ver porque ¿cómo uno dice que la mujer tiene que engendrar hijos para salvarse? Entonces uno estaría pensando, ¿y qué de las mujeres que Dios nos le da hijos? ¿Acaso no pueden ser salvas? Interpretaciones. Pero esto es algo más profundo, algo más está diciendo ahí. Lo que podemos considerar es que algo le mostró el Señor a Pablo, que tenía que comunicar a Timoteo, que era pastor en ese tiempo en la iglesia ahí en Éfeso, porque él está ahí en Éfeso, es lo que dice en el capítulo 1 y en el versículo 3, y él está presidiendo la congregación, y muchas situaciones se están dando allí en la iglesia, como tal vez también en este tiempo, y pues el Señor está llamando a través de Pablo a que pueda haber orden, de que pueda haber un cuidado también, porque muchas cosas se estaban introduciendo en la iglesia, y viene a decir esto de que la mujer se salvará engendrando hijos. Y entonces nuevamente, ¿quiere decir eso que las mujeres que no tienen hijos naturales no pueden alcanzar salvación? ¿Verdad que no es así? No es así, ¿verdad? Porque la salvación es por un asunto de fe, de poder creer, en poner toda nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y de eso es lo que trata. Pero acá está hablando de que la mujer, dice, en ese tiempo tenía que guardar silencio, estar en sujeción, no ejercer dominio sobre el varón. Y de ahí empieza a hablar acerca del principio de Génesis, porque está hablando de Adán y luego de Eva, porque dice que Adán fue formado primero, después Eva, y eso lo recordamos nosotros, ¿verdad? Como Dios le plació hacer al hombre, dice, varón y mujer los creó, pero hizo realmente primero a Adán y luego la hizo a la mujer. Y a la mujer algo muy hermoso, muy particular, es que la hizo de él. Ella salió de él, de su lado, de su costilla. De ahí salió. Abrió de su costado, ¿verdad? Y de ahí formó una mujer, porque Dios era el que había dicho, no es bueno que el hombre esté solo, así que le haré ayuda idónea. La mujer vino a ser ayuda idónea para el varón, pero una ayuda que salió de su mismo ser, con la misma naturaleza que había en el varón, la puso también en la mujer. Ella fue formada después. Y menciona también que Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Ciertamente Eva fue la que cayó primero y después también Adán, ambos, pero ella fue engañada primero. Fue engañada y ahí es que dice, pero se salvará engendrando hijos. Y la palabra engendrar es algo que normalmente se aplica al varón, no a la mujer. Llama la atención cuando se habla de la mujer concibe, el varón engendra. Y ahí es que viene una nueva vida. Pero acá está hablando de que la mujer va a engendrar, no dice concebirá, sino engendrar. Y pues lo que quiere decir ahí, según la palabra en el original, es tendrá hijos. La mujer tendrá hijos. La mujer procreará. La mujer será madre. Esa es otra palabra también para poder considerar y entender lo que está diciendo ahí. La mujer se salvará siendo madre. Esa es la palabra, siendo madre. Está hablando de maternidad. Engendrar hijos. Hablando de una mujer, pero que llega el momento en que viene a ser madre. Por el don tan maravilloso que el Señor le ha dado a la mujer, llegará el momento en que será madre, que experimentará la maternidad. Dios le ha dado a la mujer ese don maravilloso a través de la simiente, a través de aquel que es el autor de la vida, Cristo Jesús. La mujer puede convertirse en madre, puede generar vida, puede engendrar hijos, puede verse realizada en ese aspecto, porque la parte de la mujer, un aspecto de su realización, es cuando llega a ser madre. En lo natural es así, ¿verdad? Así es en lo natural. En el principio, Eva,
¿Por qué Adán le puso ese nombre? Ustedes pueden verlo, recordar en Génesis capítulo 3. Ahí habla de que Adán le puso a su mujer Eva por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. A partir de allí Eva vendría a ser madre. Ciertamente ya había pecado. El hombre y la mujer habían pecado. Y ahí es que Adán le puso ese nombre, porque en el principio a la mujer se le llamó varona, porque del varón fue tomada. Pero cuando vino luego el pecado, entonces Adán le puso nombre y le dijo Eva, por cuanto es la madre de todos los vivientes. Es decir, a partir de ahí los seres humanos vendrían de Eva, ¿verdad? Ahí tuvo sus 2 hijos y luego vino la multiplicación. Pero Eva, ¿de dónde nació? ¿De dónde procedió Eva? Del varón. Pero a partir de ahí el varón, ¿de dónde vendría? Nacería de la mujer. Y entonces Eva vino a ser madre de los vivientes. Eso es lo que significa Eva, madre de los vivientes. Esa palabra madre, Eva, que era mujer, vino a ser madre, tiene un cumplimiento tanto natural como espiritual. Cumplimiento natural habría de ser madre, Eva, madre de los vivientes, pero también un cumplimiento espiritual, porque podemos recordar de que Eva es un tipo de la iglesia. Eva es un tipo de madre, vamos a decir. Pero en cuanto a lo natural, nuevamente el deseo de una mujer en general es llegar a ser madre. Yo recuerdo a Raquel, esposa de Jacob, ¿recuerdan? Jacob fue engañado y pues tuvo que tomar 2 mujeres, a Raquel y a Lea, a su hermana, a las 2, pero él amaba a Raquel. Pero en algún momento Dios le dio hijos a Lea y no a Raquel. ¿Recuerdan? Está en Génesis capítulo 30. Y en el versículo 1 se dice de que Raquel llegó a tal desesperación al ver que no daba hijos a su esposo, que dijo, dame hijos o si no me muero. Dame hijos o si no me muero. Y ahí es que Jacob le vino a decir, ¿acaso soy yo Dios que impidió tener el fruto que te impidió el fruto del vientre? Se enojó porque realmente esto no depende de carne y sangre. El tener hijos realmente es obra de Dios. Él es el que hace engendrar, Él es el que hace nacer, dice en Isaías. Él es el que hace dar a luz. Él es obra de Dios. Pero en este caso, en lo natural, usó a la mujer. Le dio ese poder ser madre de los vivientes. Y recuerdo también, y ahí sí podemos ir a Primera de Samuel, capítulo 1, el caso de Ana. Ana también era una mujer atribulada porque tampoco Dios le había dado tener hijos en algún momento, y Penina, su rival, la mujer también de Elcana, recuerdan, ¿verdad? La afligía, la irritaba, se burlaba de ella, y dice que Ana estaba triste, ni comía. Aún para subir a adorar, no podía. Subía, pero ¿cómo adorar al Señor teniendo eso? Y en ese momento esta mujer, Ana, hizo algo tan precioso que se presentó delante de Dios y clamó a él, derramó su corazón y le pidió algo. Eso está en el capítulo 1, versículo 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Lo que ella pedía era un hijo, pero varón. ¿Por qué querría él un hijo varón? Pero un hijo varón era lo que ella pedía. Dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Como decir, será consagrado, será santo a ti. Si tú me lo das, yo lo dedico a ti. Y Dios se lo dio. Y dice el versículo 27, luego que el Señor se acordó de ella y pudo tener a Samuel, un profeta de Dios, una vida usada de una manera tan tremenda por el Señor. Dice aquí, versículo 27, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí.
Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Qué hermoso. ¿Saben por qué, mis hermanas? Porque lo que ella pidió no era para ella. Lo que ella pidió al Señor era para él. Ella pidió hijo, pero hijo que sea dedicado a él, que sea de Jehová, será de él, será de él. Así que ella pidió un hijo varón, pero para dedicarlo al Señor, para que sea de él. Y esa es una labor de las mujeres, de ustedes, mis hermanas, que el Señor les ha concedido tener hijos, y a la que no, también el Señor sabe por qué, ¿verdad? Igual tiene propósito para la gloria del Señor. Pero hablando de cuando hay ese deseo de ser madre, pero no un deseo egoísta, no un deseo para mí, sino que, Señor, pero que sea para ti, que sea para un hijo, pero para dedicártelo, un hijo que sea para ti. Esa es la manera en la cual el Señor llama a engendrar. Cuando dice, se salvará engendrando hijos. Si podemos volver, y luego vemos aquí como cuando Dios le dio a Ana lo que ella pidió y ella lo dedicó. Enseguida entonó un cántico. Capítulo 2 de Samuel dice, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Está proclamando Ana la salvación de Dios. La mujer se salvará engendrando hijos, se salvará. ¿De qué manera fue salva Ana? De la irritación, de la aflicción, de lo que Penina le estaba provocando. Dios la rescató de ese estado. ¿Cómo? Dando hijo, pero ¿para qué? Para dedicárselo a él. Ella realmente en lo que se gozó más que en el hijo fue en el Señor. Fue en poder dedicar al Señor ese fruto de su vientre. Aleluya. Eso es. Eso es. Podemos entonces, mis hermanas, si regresamos a 1 Timoteo, cuando dice, la mujer se salvará engendrando hijos, ¿pero qué hijos? Hijos que Dios le dé, que ella lo dedique a él. De esa manera la mujer se salva. ¿En qué sentido se salva? Estamos hablando no tanto de su salvación en cuanto a su salvación personal, sino porque no es como decir, entonces si no, yo no dedico mis hijos a Dios, no soy salva, no quiere decir eso, sino lo que está diciendo es, va a ser salvada del engaño. Porque recuerden que el pasaje que hemos visto en 1 Timoteo capítulo 2, del versículo 9 al 14, está hablando en un momento que Eva fue engañada. Eva fue engañada, amado. Eva, como decir, se desvió del propósito divino de ser ayuda idónea para Dios, de vivir su vida para Dios. Se desvió cuando vino la serpiente, el enemigo, y la confundió. Y entonces acá está diciendo, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará. ¿De qué se salvará? Se salvará del engaño, se salvará de ser engañada, se salvará de incurrir en transgresión. O sea, se librará, será librada, será preservada del engaño, no se desviará del propósito, cumplirá su labor. La mujer cumplirá su labor, no será engañada como Eva, se salvará. Se verá realizada al cumplir su labor como ayuda idónea, como hija de Dios. Eso, mis hermanas, es algo tan precioso. Yo veo qué es lo que está sucediendo en este tiempo a través de este espacio, de esta página. Veo cómo el Señor usa a cada una de mis hermanas que pueden exponer la palabra. ¿Y qué está haciendo con esos? Están engendrando vida. Están cumpliendo su labor, están haciendo el llamado para el cual el Señor las salvó. No se están desviando de ese propósito. ¿Por qué? Porque están dando hijos para Él, hijos para Dios. Pueden ser hijos naturales, que es el mayor anhelo, ¿verdad? Que el Señor les haya dado hijos
poder tener hijos, concebir hijos, y el llamado entonces es que a esos hijos llevarlos, encaminarlos hacia Cristo. Pero no necesariamente tienen que ser hijos naturales, pueden ser hijos también espirituales, hijos espirituales. Y de esa manera entonces la mujer está engendrando hijos. En Génesis, luego tal vez podemos volver, pero quería mirar Génesis capítulo 24, versículo 60. Hay algo maravilloso en ese llamado que el Señor está haciendo a la mujer. A la mujer. No solamente mujer en cuanto a, ¿verdad? Aquí está mi hermana Doris, sus vidas. Pero a la mujer mirando a lo que era Eva. A la mujer vamos a decir no solo como nuestras hermanas, sino como la iglesia. La iglesia. La mujer, la iglesia, se salvará engendrando hijos, un llamado que ha hecho el Señor. Génesis capítulo 24 y versículo 60. Dice a Rebeca, y bendijeron a Rebeca, aquí en su familia, y le dijeron hermana nuestra. Había ahí un deseo, una invocación. Rebeca, mira, esto te dé Dios, esto traiga Dios sobre ti. Hermana nuestra, sé madre. Miren, es lo mismo, el mismo deseo divino pronunciado por boca de la familia de Rebeca. Sé madre, mujer, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. O sea, ese fruto de tu vientre sea usado por Dios para poseer las puertas de tus enemigos, es decir, para que el reino de maldad sea aplastado a través de ese fruto de tu vientre, pero para eso sé madre. Es el llamado, es en este caso no solo el deseo, sino la invocación, la oración sobre la vida de Rebeca fue así. Y recuerden que Rebeca también era estéril, pero como el Señor la hizo ser madre. La hizo ser madre. Vino entonces Jacob, vino Esaú también. Pero claro, la simiente estaba por el lado de Jacob, ¿verdad? Porque a través de esa descendencia vendría el Cristo, aquel que hace fructificar, que hace dar fruto en abundancia. Sé madre, ese llamado, sé madre. Mujer, Rebeca, sé madre. Salmo 113, versículo 9, dice algo también así. 113, 9. Qué precioso. Ya, esto no es solamente eh, para Ana, no es solamente para Rebeca, no es solamente para cuantas mujeres que experimentaron en un momento de su vida aflicción por no poder dar hijos, pero como el Señor visitó sus vidas, como a Sara también. Pero esto es algo que va más allá, dice Salmo 113, versículo 9. Él, este es obra del Señor. Él hace habitar en familia a la estéril. Él hace habitar en familia. Él hace ser madre. Que se goza, dice, en ser madre de hijos. Aleluya. Mis hermanas, la madre se goza. El padre también, por supuesto. Pero hay un gozo sobre todo, ¿saben dónde? En los cielos. Porque cuando Dios hace dar fruto a la mujer, no solamente en lo natural, sino en lo espiritual, a la iglesia, le hace ser madre, hay gozo en los cielos. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza. El gozo es en la madre, pero el gozo también es en Dios, porque Él es el que lo hace. Ser madre de hijos. Y hay propósito, hay propósito, hay propósito para ser madre. ¿Cuál es el propósito en tener hijos? Leímos en Génesis, ¿verdad? 24:60. Y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos.
Es decir, ese fruto va a ser una obra. Esos hijos van a ser ese legado, esa descendencia de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 4. Podemos ir un momento. Así que cuando habla de que se salvará engendrando hijos, estamos hablando de tener hijos naturales, llevarlos hacia Cristo, que conozcan al Señor, que sean también hijos de Dios, como había el deseo de Ana cuando dedicó a Samuel. Pero habla también de hijos espirituales. Y en este caso el Señor puede usar sus vidas, las nuestras también, seamos varón, mujer, de poder predicar el Evangelio. De poder predicar el Evangelio, porque cuando se habla de engendrar, ¿cómo es que se engendra? Hablando no solo en lo natural, sino en lo espiritual. Dice 1 Corintios 4, 14 y 15. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Pablo había engendrado, en este caso a los corintios. ¿Cómo lo hizo? Porque le está diciendo, hijos míos amados. Dice el versículo 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues ahí está. En Cristo Jesús, yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Quién es el que hace engendrar? Cristo. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Por medio del Evangelio es que la mujer engendra. La iglesia engendra por medio del Evangelio en Cristo Jesús. Estando en Cristo, la mujer, la iglesia engendra, o sea, la mujer se convierte en madre. La mujer viene a ser madre. La mujer viene a ser madre por medio del Evangelio. Y ese es el llamado que el Señor hace, en este caso a ustedes, mis hermanas, pero también a nosotros. Porque si somos iglesia, entonces tenemos que entender que el Señor nos ha llamado a engendrar hijos por medio del Evangelio en Cristo Jesús. Y este es el tiempo, mis hermanas, este es el tiempo para predicar el Evangelio, para aprovechar todas las oportunidades que Dios nos dé con vidas necesitadas en la familia, los vecinos, con quien nos encontremos. No dejar de hacerlo, no dejar, y es algo que yo aprecio tanto, el empuje, la determinación, el denuedo que ha dado particularmente a mis hermanas, lo veo en las congregaciones, lo veo en sus vidas también, o sea, uno puede ver, ¿no? Cómo la vida de Cristo sale, ¿y sale para qué? Para dar vida. Porque ese es el llamado a la mujer que engendre, que procree, que venga a generar vida, que dé vida. Y la vida es Cristo Jesús. Y la vida se imparte a través del Evangelio. Esa es la palabra. Sé madre, sé madre, sé madre. Sé madre de millares. Predica el Evangelio, predica el Evangelio. Este es el tiempo, este es el tiempo, este es el tiempo. Eva significa madre de los vivientes. Podríamos decir madre de los creyentes. Es el llamado que Dios hace a la iglesia. Es ese. Sé madre de millares, no te detengas. Hay cansancio, podemos estar ocupados, podemos estar cargados, podemos estar aún enfermos, pero que nada nos detenga de esa labor tan maravillosa, de esa maternidad tan hermosa, de traer vida por medio del Evangelio. La mujer se salvará, cumplirá su propósito, se realizará engendrando hijos. Y ese es el primer llamado que podemos ver en esta parte de 1 Timoteo. No se desviará del propósito, no permitirá que nada la distraiga. Nosotros cuando salimos, le rogamos al Señor, Señor, llévanos ahora, pon tú el taxista o pon las vidas para compartir y poder estar ahí atentos, ¿verdad? Eso es lo que el Señor ha dado, carga por las almas. Este es el tiempo para arrebatar las almas del fuego o del engaño, del maligno. Ese es el plan divino para la iglesia, es que engendre hijos. O sea, que la mujer sea madre.
que la mujer sea madre. Pero eso solamente puede ser en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Es por medio del Evangelio. Pero hay otro significado y aún mayor que el primero, cuando se habla de que la mujer se salvará engendrando hijos. Y podemos verlo en Gálatas capítulo 4, versículo 9. ¿De qué manera la mujer se salvará engendrando hijos? De una manera es predicando el Evangelio, impartiendo vida a través en Cristo Jesús, para que otros también vengan a ser hijos. Pablo se refería a Timoteo como su amado hijo en la fe. ¿Cómo lo engendró a Timoteo? ¿Cómo engendró a los corintios? Por medio del Evangelio. Y ese es el llamado. No nos detengamos. Pablo le decía a Timoteo también de una manera muy tremenda. Le instaba, le decía, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Le decía también, haz obra, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y ese es el llamado. Y qué bueno, ¿verdad? Cuando uno se ve siendo usado de esa manera. Pero decía, hay otro significado mayor y está en Gálatas capítulo 4, versículo 19. 4:19 dice, hijitos míos. Ahí vemos a alguien que Dios lo usó para engendrar. Nuevamente Pablo. Pero vean lo que dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Cómo Pablo podría identificarse con el sentir de una mujer embarazada? El varón, ¿verdad? Pero estamos hablando en lo espiritual, dice que él sufría dolores de parto, o sea, como carga, preocupación, aflicción por sus hijos en la fe, por sus hermanos. Y lo que está diciendo es, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El propósito primero en ser madre, digo primero en un sentido de que es lo que el Señor espera, es de que llevemos el Evangelio, prediquemos el Evangelio, engendremos por medio del Evangelio, que la mujer, la iglesia o la mujer individualmente, engendre de esa manera, tenga hijos, pero con el mismo sentir de Ana, será de Jehová, será de Jehová. A eso uno encamina cuando lleva la buena nueva del Evangelio a alguien para que su vida sea de Cristo, no de nosotros, ¿verdad? Sea de Cristo. Pero la otra parte que Dios también espera de la mujer, en cuanto a que sea madre, hablando de la iglesia, o también individualmente, es que Cristo sea formado en su iglesia. La mujer o la iglesia es madre cuando Cristo es formado en ella, cuando Cristo es formado. Es como decir que la mujer lo da a luz. La mujer lo da a luz. ¿Saben que la iglesia es un cuerpo que está embarazado? La iglesia está embarazada de Cristo. ¿Y qué es lo que se espera? Que la iglesia lo dé a luz, o sea, que Cristo sea completamente formado en su iglesia. Eso es lo que espera. De esa manera es que Dios ve que la mujer ha de ser madre también. Inclusive este es un significado mayor porque finalmente ¿para qué uno engendra hijos? Vamos a decir, lleva el Evangelio. Es para que Cristo sea formado tanto en nuestras vidas como en las vidas de aquellos a quien hemos llevado el Evangelio. Que Cristo sea formado en cada uno. Para eso es que Dios ha dado a la iglesia ser madre. No tendría sentido que la iglesia sea la esposa del Cordero si no viene a ser madre. Es esposa, pero a la vez es madre. Aleluya. Y por eso es que ahí en Timoteo, si regresamos a Timoteo 2:15, dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere. Y ahí está el llamado entonces. Ahí está el llamado. Si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia.
Si permaneciere, si permaneciere en fe, amor y santificación, como de eso estamos hablando, si permaneciere en Cristo, será madre. Si permaneciere, si permaneciere, será madre. Cristo será formado en ella. Aleluya. Mis hermanas, no hay, uno se queda sin palabras para ver el propósito tan maravilloso que Dios haya dado a la mujer. De una manera individual, decía, pero en lo espiritual también. Tiene un cumplimiento también espiritual. Que la iglesia venga a engendrar por el Evangelio, a dar vida, no ella misma, ¿verdad? Cristo en ella es la que da vida, pero que también Cristo sea formado. Y hay impedimentos, hay lucha. Podemos ver un momento en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis en el capítulo 12 y en los versículos del 1 al 5, podemos ver que hay impedimentos, que hay obstáculos, que hay oposición, que hay alguien que quiere impedir que la mujer sea madre, que la mujer engendre hijo varón. Hay alguien que lo quiere impedir a toda costa. Y está escrito acá. Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Una mujer vestida del sol. ¿Quién será sino la iglesia? Refleja la gloria de Cristo. Versículo 2. Y estando, vean, es propósito de Dios, estando encinta, clamaba con dolores de parto, algo así como Pablo lo experimentaba personal. Aquí la iglesia entera clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Un gran dragón escarlata. Luego identifica quién es ese dragón en el versículo 9. Habla de la serpiente antigua, el diablo, Satanás, el cual engaña, dice. Y entonces dice versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. El dragón estaba esperando, expectante. ¿Por qué? Porque sabe que ella va a dar a luz. Sabe, miren, el enemigo sabe quién está siendo formado en la iglesia de Dios. Pero quiere impedir el alumbramiento, el nacimiento, dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón. Aleluya. Me hace recordar la petición de Ana. Dame hijo varón. Y ella dio a luz no, este no es Samuel. Es Cristo mismo. Es lo que espera el Padre, que la mujer dé a luz. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Finalmente, ¿para quién es ese hijo que la mujer, la iglesia, está a punto de dar a luz? Es para Dios y para su trono. Ahí vemos el cumplimiento. La mujer se salvará engendrando, en este caso ya no hijos, sino engendrando al Hijo. Engendrando al Hijo se salvará. ¿Por qué se salvará? Porque vemos que acá hay persecución. Vemos que hay oposición. En los versículos siguientes está hablando de que esta serpiente es la que engaña al mundo entero. Quiere engañar también a la mujer. Y es la que luego la persigue por el desierto. Pero podemos ver cómo la vida de la mujer depende de Él, depende de Cristo, depende de que Él crezca y se manifieste en ella. La vida de la mujer depende de que Cristo se forme en ella. La vida de la iglesia depende de que Cristo se forme completamente, se manifieste, dé a luz a ese hijo varón. Entonces podemos ahora entender por qué dice, la mujer se salvará. ¿Cuándo? Mientras Cristo siga creciendo, siga siendo formada, ella va a ser librada de toda oposición, de todo engaño, de toda persecución.
va a ser librada. Aleluya. Doble propósito, mis hermanas. Doble propósito en cuanto a engendrar hijos. Por eso es que Dios ha puesto un deseo tan intenso en la mujer de concebir, de tener hijo. Y cuando viene el hijo, yo lo veo en los rostros de mis hermanas, de mi familia, incluso quienes tienen hijos. ¡Qué amor, qué dedicación! ¿Pero por qué? Porque Dios ha puesto eso en el interior de la mujer, de poder tener hijos. ¿Pero para qué? Finalmente no es solo para tenerlo. El propósito estaría incompleto si ese hijo no fuera dedicado a Dios. Lo que Él hace engendrar es para que sea para Él. Es una parte del propósito. Y la otra parte es que Cristo sea formado en la iglesia. Doble propósito, no solamente ahora hablando de nuestras hermanas, sino en todas nuestras vidas como iglesia. Engendrar hijos en Cristo Jesús por el Evangelio y que Cristo el Hijo sea formado en su iglesia. Podemos terminar meditando en 1 Corintios 11, dos versículos más, mis hermanos. Qué propósito tan maravilloso ha dado el Señor. 1 Corintios 11, versículos 11 y 12. ¿Verdad que bueno mirarlo así y no detenernos tanto en las interpretaciones? Pero ¿qué en cuanto a la mujer que dice que debe enseñar, no debe enseñar? Yo no sé. Yo lo que veo es cómo el Señor usa sus vidas. Cómo el Señor usa a mis hermanas por la palabra. Eso es lo que yo veo. Y veo a Cristo que está siendo ministrado, que está siendo dado a conocer, que está siendo revelado a través de sus vidas. Eso es lo que yo veo. Dice acá, 1 Corintios 11, versículo 11 y 12, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. La mujer procede del varón. Como decía en Timoteo, Adán fue formado primero, después Eva. ¿Ella de dónde procedió? De él. Tanto a la misma manera como la iglesia procede de Cristo. ¿De dónde ha salido la iglesia? De él, de Cristo, a través de su sangre, a través de su muerte, de su costado que fue herido, así como la mujer salió del costado de ese Adán que fue puesto a dormir, así también la iglesia procede de Cristo. La iglesia viene de Cristo, a través de nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma. Dice la mujer procede del varón, pero luego dice una segunda parte. También el varón nace de la mujer. La mujer procede del varón, pero el varón también nace de la mujer. ¿De dónde nace el varón? De la mujer. Eso es en lo natural, ¿verdad? El hombre nace de la mujer. Pero en lo espiritual también es así. El varón nace de la mujer. Cristo nace en el sentido de que se manifiesta, se revela, porque es formado en su iglesia. Entonces Cristo nace de la iglesia. La iglesia procede de Cristo, pero al mismo tiempo Cristo se revela a través de su iglesia, se forma en su iglesia. La mujer, la iglesia da a luz a Cristo. La mujer da a luz, así que Cristo es el principio, porque la mujer, la iglesia, procede de Cristo, pero Cristo también es el fin, porque Cristo nace de la iglesia. Sale, la iglesia da a luz a Cristo. Él es el principio y Él es el fin. Aleluya. La mujer engendra hijos, pero sobre todo engendra al Hijo. Y esa es obra de Dios. Esa es obra de Dios. Cristo viene a nuestras vidas para dar vida a otros, pero Cristo también en nosotros es vida que va creciendo, que va formándose. Aleluya. Ese es el llamado, mis hermanos. Ese es el llamado, mis amadas hermanas. Y que nada nos desvíe de su propósito. Que se cumpla esa labor que siguen haciendo en medio del esfuerzo, de la ocupación, del cansancio.
Sigan, mis hermanas, sigan haciendo sigan engendrando. El llamado a Rebeca sigue resonando hasta el día de hoy. Sé madre de millares. Sé madre de millares. Sé madre, mujer, sé madre. En Cristo Jesús, todo en Cristo Jesús, todo en Cristo Jesús. Una iglesia que da fruto por causa de la vida de Cristo, a pesar de que haya la oposición, lo que venga en contra, la mujer se salvará, la mujer será guardada en Cristo Jesús. Aleluya. Vivir para nuestro Señor, vivir la vida que hemos recibido, desadar. Amén, amén, mis hermanas, que el Señor les ayude, que el Señor les ayude para que sigan llevando su palabra por todo lugar, sea de una manera personal, sea a través de estos medios, sea en su casa, sea en sus trabajos, sea en todo lugar, la vida de Cristo salte, se rebalse, se derrame hacia otros, pero al mismo tiempo que Cristo siga siendo formado en ustedes, que Cristo siga creciendo en ustedes, que Cristo se revele en ustedes. Aleluya. Ese es el propósito. Sé madre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Señor, lo que has concedido a nuestras vidas es tan precioso. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por aquel que es el autor de la vida. Gracias, gracias por lo que nos has dado a hacer, Señor. Y en este tiempo más, cuando hay tanta necesidad, ayúdanos, danos fuerza para no decaer, para no flaquear, para resistir todo embate del enemigo, Señor, para proclamar tu nombre, como se decía, Señor, para que esos descendientes posean la puerta de tus enemigos. Señor, que uses a cada una de mis hermanas y hermanos también, Señor, entendiendo que el propósito es para toda tu iglesia. Y te damos las gracias, Señor. Gracias, gracias te damos. Ayúdanos a aprovechar las oportunidades que nos des este día y cada día para seguir llevando tu glorioso evangelio a toda criatura. Te agradecemos por Jesucristo. Amén. Mis hermanas, agradecido al Señor por este tiempo y que Él siga usando de una manera preciosa sus vidas, en sus casas, en sus hogares, en sus congregaciones locales, animando, alentando, pero en todo lugar donde Él les lleve, la vida de Cristo siga impartiéndose, siga llevándose por todo lugar. Les amo en Cristo Jesús. Bendiciones.